obesidad forman parte de las enfermedades no transmisibles, pero que están vinculadas básicamente con enfermedades que van a tener a largo plazo, son enfermedades metabólicas que van a tener gran impacto a largo plazo en los adultos y que van a conformar una gran carga en el sistema sanitario y obviamente en la vida. Fíjense ya hace 400 años antes de Cristo, Hipócrates decía o asociaba que era malo ya ingerir más alimento que el que necesitamos para conservar la constitución corporal normal. Esto tengan en cuenta, no es lo mismo lo que come, depende de las distintas estructuras, las personas, y asociaba también que la constitución normal no era solo, sino que debería hacerse algún tipo de actividad física para contrarrestar quienes tenían los excesos. Fíjense que eso ya un poco nos va marcando que cuando nosotros hablamos fácilmente de obesidad, lo que nosotros hacemos es simplemente hablar de un desequilibrio entre lo que entra y lo que sale, así de fácil. Entonces, cuando hablamos de obesidad, la definición es pensando en el tejido adiposo. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque es el concepto más importante que vamos a tener presente. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es el que nos va a definir una serie de cuestiones. Entonces, si yo tengo un aumento de tejido adiposo, básicamente lo que yo estoy haciendo es acumular sustancias que tienen un efecto, que lo vamos a ver, y que generalmente se va a asociar a enfermedades y a mortalidad. Entonces, y ahí está bien marcado, la obesidad no es únicamente quien está aumentado de peso, lo vamos a repetir. Acá supongan que nosotros tenemos un aumento de peso en un chico que tiene un acúmulo de músculo, por ejemplo, hace rugby o es físico-culturista. Bueno, esa persona lógicamente va a tener un aumento de peso, pero esa persona no tiene un aumento del tejido adiposo y eso es lo que marca la definición de obesidad. Hay otra definición también donde engloba un poco las consecuencias, habla de una enfermedad sistémica de todos los órganos, metabólica y esto, ténganlo en cuenta, inflamatoria, porque esto es un poco lo que nos ha ido cambiando la perspectiva de lo que es la obesidad. Muchas causas y donde aparece, también ténganlo en cuenta, lo genómico con lo ambiental y el fenotipo de eso va a ser un exceso de, otra vez, la grasa corporal. Recién en el año 97 la OMS define lo que es hasta hoy el sobrepeso, que está vinculado a los percentilos del índice de masa corporal, y nosotros nos valemos del índice de masa corporal para definir una obesidad, si bien tenemos otros parámetros más por ahí fidedignos, pero es lo que realmente nos interesa. Esto lo vamos a ver en definición. Pero lo que interesa es esto, que es una epidemia a nivel mundial que condiciona en gran medida la salud física, psíquica, social y el desarrollo de la sociedad en el presente y en el futuro. Imagínense que ya ahora nos toca pasar una pandemia donde la obesidad y las consecuencias también de la obesidad, como el caso de la hipertensión y las cardiopatías, forman parte de los riesgos para tener la enfermedad en forma más severa. No es que no la vamos a tener, sino que en forma más severa. Esta misma OMS había hecho este cálculo que iba aumentando la obesidad en el mundo. Esta era una perspectiva de millones de personas en el mundo, y había advertido, esto hace mucho tiempo, pero ya nos está tocando, que en el 2022 nosotros vamos a tener más niños y jóvenes obesos que desnutridos, cosa que ya en este momento nos está pasando. Entonces, ¿y por qué es importante la obesidad en los niños? Porque la obesidad en los niños es hiperplástica, adulto es hipertrófica. ¿Eso qué significa? Si yo de niño
voy a tener un mayor número de adipocitos, hiperplásica, voy a tener más chance que esos mayor número de adipocitos se me engorden, o sea, hipertrofien, cuando sea adulto. Por lo tanto, más cantidad es lo que va a equivaler a más función. Por eso, acá lo que yo les doy es una visión totalmente modernizada, pretendidamente moderna, ¿no? Para que tengamos en cuenta lo que significa la obesidad. Porque si yo les preguntara, y esto es lo feo de tener que hacer una clase por Zoom, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la obesidad? Generalmente la mayoría de los, digamos, de las personas estarían vinculando esto a la parte estética, por ahí también a la parte médica, pero no van al foco del problema, que es la presencia del adipocito. Por eso nosotros vamos a tener en cuenta ese parámetro para hablarlo especialmente. Esto es un poco trabajo de La Rioja. En esa época, en el año 2010, yo trabajaba en el hospital Verabarro, en ese momento no existía el Hospital de la Madre y el Niño, y fíjense que mi preocupación de los niños bajo peso se ve sorprendida. Acuérdense, en el 97 ya empezó a hablar la OMS de la obesidad, porque yo tenía niños con más sobrepeso, o sea, solamente estaban bien nutridos los chicos, casi un poquito más de la mitad. Cuando yo paso a San Vicente, varios años después, fíjense, más o menos se conserva la cantidad de niños eutróficos y sigue habiendo obesidades de distinto tipo en una cantidad mayor que a los chicos que tienen sobrepeso. O sea, lo que advertía la OMS se está dando en todos los lugares. Esto es un trabajo, tiene una N importante para lo que podría ser en general. Por eso vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué hemos pasado de desnutrido a obeso. La fisiopatogenia, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya sea que recibamos proteínas, grasas, hidratos de carbono, cualquier cosa va al cuerpo, el cuerpo lo tiene que metabolizar, genera ATP a través de mecanismos básicos que necesitamos para mantener la temperatura, la actividad física, que dependerá mucho que hagamos o no, el gasto metabólico, y lo que sobra, acá está el problema, se transforma en adipósito, en tejido adiposo. Esto es básico, pero también es sumamente sencillo para demostrar que es un balance entre lo que entra y lo que sale, cosa que lo puede incluso definir mi tía Rebeca, pero tengan en cuenta que esto tiene sus pormenores que tenemos que saber. El apetito y la saciedad, esto no lo tienen que saber, simplemente para que vean que existe un mecanismo que ¿dónde está? En el hipotálamo. Acuérdense siempre, lo que la naturaleza lo pone en un lugar inaccesible es porque es importante. Fíjense, en el núcleo lateral o el núcleo ventromedial nosotros tenemos una serie de factores que estimulan o inhiben el apetito. Y acá está lo que interesaba. Cuando yo estudiaba fisiología, el adipocito era adipocito, una célula acumulaba grasa y listo, chao. Fíjense esto, que es todas las cosas que nadie le va a preguntar esto, quédense tranquilos. Fíjense todo esto que produce el adipocito, una serie de hormonas, factores enzimáticos, sustancia fundamental que se está estudiando muchísimo ahora como la leptina, y un montón de factores que son básicamente factores inflamatorios. Entonces, este acúmulo y la producción de estas secreciones tiene etapas críticas que las tenemos que tener en cuenta. Fíjense, en el tercer trimestre del embarazo, que es donde más ganan peso los chicos, por eso los prematuros suelen ser flaquitos. En la lactancia, los primeros 18 meses, vamos a hablar de los primeros 24 meses, que son los 1000 días más importantes en la vida de las personas. El rebote adipositario que se da entre los 5 y los 7 años. ¿Por qué es importante? Porque acá esto que está fisiológicamente previsto para esta edad, nosotros en la práctica lo vemos antes. Entonces, si yo veo un rebote adipositario antes de los 5 años, los gorditos de 3, de 4 años, es una advertencia que van a poder ser mucho más
más gorditos cuando sean más grandes en edad. Y obviamente en la adolescencia, que es donde tenemos que cuidar. Fíjense cuáles son las funciones del adipocito, para que las tengan presente, nada de esto se les va a preguntar, pero fíjense que tiene que ver con la inflamación, la liberación de hormonas. Acuérdense que todas las hormonas, especialmente las hormonas sexuales, parten del ciclo pentano-perhidrofenantreno, los corticoides igual. Entonces todo lo que está relacionado a estrés, etcétera, forma parte de la función del adipocito. Entonces, hemos pasado de mi época, periodo paleozoico de la medicina, a lo que es la actualidad, y va a ser mejor todavía, a que el adipocito no es una célula acumuladora nada más, es una célula productora y verdaderamente de función endocrina, cada vez se sabe más cosas. Entonces, ahí nos viene la pregunta, ¿por qué cada vez hay más gordos? La etiología nos define en dos partes de gordura. La gordura exógena, la obesidad, voy a decir gordura, pero es obesidad exógena, que los libros dicen 97%, la verdad no es así, podemos decir que es el 99%, y la obesidad secundaria a síndrome genético, lesiones en el hipotálamo. Acuérdense lo que les mencioné, de que el hipotálamo tenía problemas, o sea, si hay problema del hipotálamo, hay problema en los factores que pueden aumentar o disminuir, algunas enfermedades endocrinológicas, el Cushing, y por ahí tengamos en cuenta las iatrogénicas, especialmente se han ido disminuyendo por el abuso de corticoides que la gente hace, digamos, y no solamente los médicos. Pero acá está la primera causa. Yo insisto que, basado en casuística, y ustedes seguramente lo van a poder corroborar, la mayoría de la obesidad es primaria, que no es lo que la gente cree. Cuando la gente va al médico, dice, no tendrá problema de tiroides. No, tiene problema de comida. Entonces, estas causas son en base a un trabajo personal, un trabajo que yo hice. No quiere decir que esto les van a preguntar cuál es la causa, sino que es lo que yo he valorado, pero ustedes pueden agregar, pueden modificar esto, de todas maneras, un poco para que uno pueda entender el problema. Lo primero que me parecía a mí es que no es un problema de salud para la gente, o empezó a cambiar eso. Fíjense que la gente siempre se preocupaba más por la inapetencia. Miren, esto van a ser cifras bajas, desde el 2006 nada más que hasta el 2010, las consultas referidas a que el chico estaba obeso, y yo les había mostrado que tenía un porcentaje alto de niños con sobrepeso y obesidad detectados en la consulta, pero nadie consultaba por eso. En cambio, sí consultaban exageradamente por la inapetencia. Y acá, este caso, ¿quién es? Un hijo de médico que tan para colmo no es que espontáneamente, sino que me había escuchado en una charla hablar de este tema. Ahora en la actualidad estas cifras no han variado mucho, sigue la gente consultando mucho más por la inapetencia. Pueden sí consultar no por la obesidad, sino por la consecuencia. Consultan por ginecomastia, consultan por genus valgo. Otros no consultan porque lo consideran un rasgo familiar. Entonces la gente dice, no, en mi familia somos todos obesos, o somos todos gordos, como si fuera ya una sentencia. Pero esto tiene mucho que ver, porque si los padres son obesos, los hábitos de los padres condicionan la conducta de los chicos. Esto motivó que nosotros en el Centro de Salud San Vicente generemos una unidad de trastornos. Perdón, un perro que no sé quién es. Generemos una unidad donde trabajamos con los hijos, pero los padres llevan a los hijos y en el acto agarran el médico, la nutricionista, y los capta a los padres también. La vieja idea, en detrimento de lo que es la actualidad, que el bebé gordo era más saludable, que motivaba la preocupación. Sin embargo, fíjense, este bebé gordito que era saludable, cuando crece, sigue siendo saludable, pero gordo. Después también, esto lo van a escuchar 1000 veces, no, él ya va a pegar el estirón, ya va a crecer. Eso sucede muy pocas veces, y no relacionado porque hormonalmente va a pasar esto. Esto, fíjense, ya va a pegar el estirón, esto es una curva de peso. No, ¿qué estirón?
Miren, entre los 5 y los 7 años el rebote adipositario nos saca de curva. Entonces, observen esta curva. El chico venía en término medio. Cuando ya me saltó de curva, ya es una advertencia. Está bien, se estabiliza acá, pero muy cerca de los altos percentilos. Y si yo no hago nada, pasa esto. Por eso la importancia de tener en cuenta. Entonces, lo otro es que se desconocen las consecuencias. Fíjense esto que pasa y la ventaja de que vamos a poder seguir con esta clase mañana o en otro momento hace que podamos ver con más tranquilidad esto para que no les quede duda, porque aparte esto es fundamental. Lo que nosotros hemos visto, el exceso de adipocito, habíamos dicho que es un órgano inflamatorio, produce inflamación crónica. La inflamación crónica genera trastornos metabólicos. Esos trastornos metabólicos con diversos matices llevan a enfermedades crónicas a largo plazo. ¿Cuáles son? Diabetes tipo 2, cardiopatía, cáncer, accidente cerebrovascular y la famosa actual obesidad sarcopénica. ¿Qué es esto? Además de muchas consultas médicas, mala calidad de vida. Entonces, esta escalerita es lo que nosotros vamos a ver. Y esta escalerita es lo que nosotros le explicamos al paciente. Su hijo, señora, está con sobrepeso. Pero el próximo escalón, la obesidad, después sigue la resistencia a la insulina, después sigue el síndrome metabólico y después llega la diabetes tipo 2. La gente acá no se preocupa. Primero que esto no lo entiende. Y esto ya vimos que no le interesa. Pero esto sí, porque conoce diabéticos. Entonces, uno dice, esta diabetes que la tiene la abuelita, la va a tener su niño a los 11 años. Y entonces no es que uno haga terrorismo, uno lo que está haciendo es advertencia, porque en la práctica, hace 20, 25 años, nosotros la diabetes tipo 2, que cuando uno la estudiaba era la diabetes del adulto, la estamos viendo bien, pasa en la fisiopatía. El mayor acúmulo de grasa, ¿por qué? Acuérdense, entroproteína, hidrato de carbono, lípido, no use todo, lo guardo, entonces tengo más grasa. La edad hipertróficos pasa a ser un adipocito que no funciona, disminuye la sensibilidad en la insulina, aumenta la apoptosis celular, como cualquier proceso inflamatorio, mayor inflamación, y esto es lo que vemos. Esto es importante para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Las consecuencias, y esto sí se les va a preguntar seguramente, pero ustedes lo van a deducir, lógicamente, porque esto es re fácil de deducir. A nivel pulmonar, las apneas del sueño, los que han leído libros cuando eran chicos, ahora no creo que tengan tiempo de leer, acuérdense de Pickwick, e incluso se llama síndrome de Pickwick, la asociación con el asma, esto está muy estudiado, no vamos a entrar en estas cuestiones, la intolerancia al ejercicio que tiene consecuencias, las alteraciones musculoesqueléticas, las epifisiolisis por el exceso de peso, la alteración del fémur, la enfermedad de Blount, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan porque no lo vimos todavía. En la enfermedad de Blount, si los que vieron trauma, esto es un genus varo severo, también por las fracturas de antebrazo, especialmente en cualquier caída, los pies planos, todas estas cosas a nivel musculoesquelético, a nivel endocrino, obviamente la diabetes, pubertad precoz en las niñas, en los niños tardía. Entonces, fíjense las consecuencias que esto significa. Hipogonadismo en los chicos, por eso muchas veces nos consulta. Viene el papá, no viene la mamá, con el niño chiquito preocupado porque el niño tiene un pitito muy chiquitito y eso generalmente está asociado a la cuestión hormonal. Eso sí puede ser un estímulo para que el chico vaya cambiando, digamos, su hábito, ¿no? La presencia de cálculos biliares, la esteatosis hepática. Fíjense que la obesidad es la primera causa de hígado graso, obviamente no alcohólico, ¿no? Las causas renales vinculadas al acúmulo de sustancias, en este caso proteínas, las cardiovasculares, las dislipidemias, la hipertensión, coagulopatía, todas estas cosas que aparecen en los niños. Si yo les muestro esto, ustedes dirán, esto sacado de un libro de clínica médica. No, esto lo vemos nosotros en los libros.
Y una de las cosas que se ha ido asociando es menor rendimiento escolar, esto está estudiado, mayor discriminación social, se acabó eso que el gordito es más feliz, eso es mentira. La depresión, que muchas veces lleva a una angustia que lleva a mayor obesidad, y obviamente a la dificultad en los juegos que hace que se los discrimine. Este es un excelente dibujo del Dr. Danone, y van a ver acá un poco el resumen: las apneas del sueño, la disnea de esfuerzo, la acantosis, las lesiones en la piel intertigo, la colecistopatía, el hígado graso no alcohólico, las estrías, la epifisiolisis, la enfermedad de Pertes, el genus valgo, el pie plano, el hipogenitalismo, las alteraciones endocrinas en general, que reitero, en las mujeres me producen mayores hormonas femeninas, por eso tengo yo un aumento en digamos, en las hormonas que me dan pubertad precoz en las nenas, y en los niños, como tengo más hormona femenina, tengo una pubertad retardada, ginecomastia y obviamente la resistencia a la insulina. Y esto, los trastornos psicológicos que ya mencionamos, el bowling, como diría la filósofa Chipolitaki, trastornos comportamiento, alimentario, discriminación, etc. O sea, como ven, las consecuencias de la obesidad también es algo severo y son mayores a medida que va creciendo en el tiempo. Fíjense, esto son simplemente datos. Un índice de masa corporal de 21 es normal en todas las edades, tirando incluso a estructura más bien delgada en los adultos. Pero si yo tengo mayor a 26, en las mujeres el doble de riesgo de coronariopatía, 4 veces más en la diabetes, en los varones 8, y tienen más riesgo de hipertensión y colelitiasis. Entonces, fíjense la cantidad de enfermedades que se evitan simplemente manteniendo un nivel de índice de masa corporal asociado al tejido adiposo normal. Entonces, no es un problema de salud. Ahora aparece algo nuevo, los factores genéticos y epigenéticos. La gente decía, bueno, somos familia, pero nosotros hablamos de la epigenética. La epigenética es algo que se ha metido en nosotros y tiene muchísima importancia. La epigenética, yo calculo que lo tienen que haber visto, pero nosotros tenemos genes que tienen una partecita elevada en los cromosomas, que por eso se llama epigenética, que si están, eso se puede afectar sin que se altere la cadena de, digamos, de las bases, pero que sí me cambian el comportamiento. O sea, los genes, o sea, el genotipo, con una alteración epigenética, me puede cambiar los fenotipos. Entonces, fíjense todo lo que participan en la epigenética. Miren, la presencia de ejercicio, descanso, aprendizaje, estrés, hábitos, todo. Y esto arranca ¿dónde? En la panza, donde empieza, donde hay cromosomas. Entonces, esto que especialmente, como ustedes ven, en los hábitos, estrés, tiene que ver el hábito de los ambientes, me alteran, y los factores epigenéticos, estos son los más importantes, no nos vamos a detener obviamente en esto, pero generalmente es la metilación, la modificación de la histona y los micros ARN, producen un cambio en el fenotipo. O sea que una persona que genéticamente está preparada para algo, con la alteración de la epigenética la va a expresar en algo distinto. O sea que si yo tengo genes para un tipo de tumor, con la epigenética, y por eso la importancia y en los estudios que se hacen, van a poder modificar ese fenotipo. Miren lo que hace, esto es un trabajo que se ha hecho, yo saqué nada más que la figurita. En gemelos idénticos tienen el mismo ADN, pero en uno yo tengo dieta saludable, actividad física, en un entorno afectivo positivo, una ciudad verde. La ciudad verde es ciudad ecológica. Se imaginan, acá en El Rioja estamos lejos de esto. Contra lo opuesto, modifica el epigenoma. Los dos tienen el mismo ADN, pero al modificar el epigenoma, yo voy a tener un fenotipo diferente a uno u otro, obviamente. Espero que se entienda, porque traté de hacerlo fácil, pero esto es clave, porque la epigenética es algo que nosotros podemos participar. Fíjense esto, es más complicado, pero
la microbiota. El microbiota son los gérmenes que nosotros tenemos en distintos lugares. Escucharon hablar de que el intestino es el segundo cerebro, porque en el intestino tenemos gérmenes, como tenemos en la piel. Esa flora bacteriana participa en la modificación de los genes. No se vuelvan locos con esto, ¿eh? Así que para que no se preocupen, lo vamos a pasar acá. Entonces van a poder modificar. ¿Y saben cómo esas microbiotas nosotros las conservamos? Con cosas simples. Una, parto normal. Fíjense, el hecho de que pase el canal del parto como la naturaleza tiene previsto, y no por la cesárea, genera la chance de que el chico tenga una flora distinta a la flora que sería por la vía por cesárea. Otra cosa, leche materna, la flora bacteriana generada por la lactancia materna, por múltiples causas, nada más porque aporta probiótico, aporta prebiótico, cambia, bueno, hay una serie de cuestiones, también la cambia. Y la otra, y ahí intervenimos los pediatras, no jodamos con los antibióticos en los primeros 2 años de vida, porque eso nos cambia la flora y puede tener impacto para siempre. Entonces, de ahí hablamos y ustedes van a escuchar hablar de los 1000 días, que es desde los 270, creo que la verdad no me acuerdo, de la concepción, más los 2 primeros años de vida, eso suman 1000 días, son los primeros 1000 días donde el niño define un montón de causas, donde participan factores nutricionales, ambientales y el estrés crónico. Acá tiene que ver el chico que es querido o no querido, un chico que es castigado, un chico que es abandonado, un chico que le hace cualquier tipo de discriminación, y estoy hablando de los bebés, ¿eh? Por eso la importancia. Todo eso genera, gracias a la plasticidad tisular, que ese chico tenga modificaciones epigenéticas, y en esto yo hago hincapié porque esto interviene para siempre, porque esto es lo nuevo, esto es lo que ustedes van a ver y esto es con lo que ustedes van a tener que actuar. Y esto realmente es un enfoque que la verdad, un poco saliendo de algunas cosas, me pareció muy interesante que ustedes lo sepan, porque me ha pasado que de esto no tienen idea en toda la carrera y sin embargo nos ha tocado, o me toca, ver la importancia de esto. Entonces, si yo tengo modificaciones epigenéticas, ¿qué hago? Esas modificaciones epigenéticas van a ser: una familia tiene genes que me van a participar en la producción, y eso cuando veamos oncología lo vamos a ver, de cáncer de mama. Hay genes que dicen, usted va a tener cáncer de mama, pero también tengo otros genes que me dicen, usted no va a tener cáncer de mama. Entonces, cualquiera de los dos puede tener las personas. Entonces, esas dos genes, uno que dice que sí y otro que no, van a definirse para un lado o para el otro, de acuerdo a algo que está por encima de ello, que puede ser la parte epigenética, que no la sabemos, ustedes tal vez sepan alguna. Entonces eso nos va a definir que tal vez teniendo tal o cual virosis, algunas cosas se saben, yo puedo tener leucemia, tal o cual virosis me puede llevar a tener una infección o me puede provocar una inflamación que puede llevar a la obesidad. Entonces, yo quería detenerme un poco en esto porque esto es clave en un montón de enfermedades y sobre todo esto, todos los factores que se afectan aparecen con la herencia intergeneracional en las primeras y hasta en las segundas generaciones. Esto es estudiado. Por ejemplo, en todas las personas que han padecido, por ejemplo, sobrevivientes del Holocausto, que han tenido hambrunas, esas personas tienen genes que son ahorradores, porque la naturaleza advirtió que tenían que acumular lo poquito que recibían. La diferencia está entre que ese gen ha participado y los nietos de esas personas pueden tener factores genéticos que lleven a la obesidad, siendo que ellos no pasaron esa situación. Por eso la importancia, cuando nosotros actuamos con una persona, que sepamos que estamos actuando con diversas próximas generaciones. Como si fuera un paréntesis, no es un paréntesis, porque esto es clave en la obesidad y en un montón de otras enfermedades. La historia familiar también, fíjense esto, tiene que ver la presencia de riesgo que está estudiado. Hay estructura familiar, esto lo van a ver, fíjense, obesogénica, bueno, acá dice cualquier cosa, está mal escrito, y fíjense que esto está relacionado con la naturaleza, especialmente materna y de las abuelas, que sobrecargan con alimentos lo que sería afecto.
hijo único, hijos adoptados, el último hijo de una gran familia, ese que viene de casualidad, padres separados, familias monoparentales, madres mayores de 35 años, familias numerosas y las abuelas. Todo eso son estructuras familiares importantes porque son las que llevan como regalos alimentos que a su vez son hipercalóricos. Nadie le lleva, la abuela que va de visita, nadie no le va a llevar una pera al nieto, le lleva un blog que equivale a 5 peras. ¿Ah? Entonces, y esto es viejísimo, fíjense, dicen que esto un poco nos advertía la importancia de la obesidad relacionada con la parte de la presencia que después se estudió de los adipocitos que se hacían hiperplásicos o que se hacían hipertróficos. Entonces, mientras más chico yo soy obeso, voy a tener más cantidad. Y eso, si yo persisto en la obesidad, aún siendo adolescente, cada vez voy a tener más chances de ser obeso. Nada de esto es definitivo si yo actúo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Otra vez, hablando con la microbiota materna, lo que decíamos, los chicos que nacen por vía vaginal, 3 veces más chance de que tengan hijos con sobrepeso, las madres que tienen sobrepeso y que nacieron por cesárea, 5 veces más sobrepeso. Estos son una serie de estudios importantísimos, no son tan viejos, 2017, y fíjense que las bacterias, bueno, Firmicutes y otras son de la microbiota, también son diferentes si nacen por vía vaginal que por cesárea. Esto motiva una serie de cosas, algunas son insólitas, como por ejemplo que el chico que nacía por cesárea, la madre, por ejemplo, que generalmente pueden tener, que se hacen caca, le ponían materia fecal en la piel del niño, como para que se contamine y tenga mayor, digamos, gérmenes, que son los más fisiológicos que evitarían al nacer por vía, digamos, por vía baja, ¿no? Cuando nacen por cesárea. Esto y un montón de otras asquerosidades se hacen, y la verdad está todo esto en estudio, pero realmente no hay ninguna diferencia. Y esto, los obstetras deberían explicárselos a las madres, porque las madres agarran y dicen, no, tengo miedo, como ya no es anestesia total, quiero cesárea. Entonces el aumento de la cesárea muchas veces podría llegar a cambiar la historia si yo le explico esto a la madre. Otro, la pobreza. ¿Esto ha cambiado? ¿Cómo? La pobreza, nosotros siempre teníamos esta historia. El gordo es la persona millonaria y el pobre es el flaco. Los distintos tipos de alimentación ha hecho que la gente haya cambiado. Entonces, en la actualidad, las clases pobres consumen alimentos que tienen baja nutrición en cuanto a los elementos de aminoácidos, vitaminas, porque son más baratos, porque esto es un tema de política de salud, que eso ya lo vamos a ver, y la mayor densidad energética que tienen. Quieren que la gente se llene más, tiene más palatabilidad, ya les gusta más, se llenan más, la gente está más contenta y la alimentación se da. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, y esto fue estudiado por Patricia Aguirre, ya se la van a escuchar, es una nutricionista espectacular, donde a su vez vio la diferencia, que la clase pobre es una clase que tiene distintas características, no nos detenemos en esto, pero es importante saber que incluso por una mala política de los estados, la comida que puede ser más sana cuesta más cara que la comida que nos sirve. Esto también fue estudiado, ¿dónde viven? Esto es sobre una encuesta de hogares del 2015, y no solamente hecho en Argentina, también hecho en otros países, donde los barrios más inseguros, viviendas inadecuadas, que no tienen vereda, parque, o sea, que no tienen juego, o no tienen supermercados, tienen un porcentaje variable, de acuerdo a los estudios, mucho más alto de sobrepeso y obesidad. O sea, tienen mientras más inseguridad hay, peor. Eso es una cosa que tienen que ver. Los hogares más pequeños que permiten menos desplazamiento. Esto es interesante, las escuelas son indiferentes a esto. Primero, esta es la escuela Castro Barro, esto que está acá era todo un patio. Primero, tuvieron que hacer más aulas para que haya más chicos, no tienen que hacer más aulas.
Y bueno, son los animales también. Este era un patio de tierra, fíjense, han puesto juegos, dejaron los juegos, pero con piso para que se partan la cabeza. Y si no se parten la cabeza acá dejaron un bordecito espectacular para que los chicos que se puedan hacer los cortes que la gente quiere. Esto también, miren, el hacinamiento de juegos, esto es la escuela Benjamín de la Vega o Telechea, era un patio gigante, esta era mi escuela. Jugábamos a la pelota 200 contra 200, ahora no hay forma, miren el patiecito que quedó. Y es un patio que la verdad, al no permitir correr, tienen menos chances de que se muevan los chicos. La escuela además participan con una ley que no existe, Córdoba la tiene, tampoco la cumple, los kioscos saludables. Y esto es fundamental. Cada vez hay menos horas de actividad física y la actividad de ejercicio físico generalmente está relacionada a hacer pocas cosas, juegos, y no se estudia como tiene que ser, y eso lo vamos a ver, la importancia de la actividad física. Seguramente eso va a quedar para mañana porque es importante. Y esto es fundamental, esto se estudió. En otros lugares se hacían actividad física apenas llegaban los chicos, y se los comparaba con cómo rendían, por ejemplo, exámenes y esas cosas. Y se ha visto que si hacen actividad física, después participan con una muchísimo menor rendimiento escolar. Esto también debería cambiar para que los chicos tengan actividad física en las primeras horas. Primero, es muy difícil porque después los chicos no tienen dónde cambiarse, bueno, una serie de cuestiones vinculadas a la pobreza nuestra y a la falta de ideas para participar en las escuelas. Las calles y las plazas, mi generación jugaba la pelota en la calle, ahora tienen que ir, pero tienen que ir con el padre porque están las barritas que les chorean todos o que tienen ¿cómo se llama? Las drogas y todo eso. Los nuevos hábitos de vida, que ya los conocemos y en los cuales seguramente vamos a seguir mañana, porque vamos a terminar de ver esto, después vamos a ver el diagnóstico y vamos a ver cómo hacemos el tratamiento. Esto fundamentalmente es un poco instructivo. Seguramente mañana, siempre que no haya otras clases, a la misma hora vamos a poder continuar. Si hay preguntas y la quieren hacer ahora, bárbaro, si no, las vamos acumulando para mañana. Los nuevos hábitos de vida y una serie de cuestiones vinculadas a la